5 de octubre de 1813. La batalla de Tippecanoe había comenzado. 500 indígenas liderados por el indio norteamericano Tecumseh, líder nativo de los Shawnee y el último guerrero de su gente, sucumbirían ante el poder de 3,000 hombres comandados por el general William Henry Harrison, némesis de Tecumseh. Ante aquel enfrentamiento desproporcionado, los guerreros indígenas no tenían posibilidad alguna de escapar. Tecumseh, el último guerrero Shawnee, murió aquel día y con él la esperanza de supervivencia de los indígenas norteamericanos, los cuales fueron enviados después a reservas foráneas. Muchos años más tarde, en 1836, el hermano de Tecumseh, Tenskwatawa, conocido entre los suyos como el Gran Profeta, accedió a posar para un retrato en los Estados Unidos. Mientras los presentes discutían sobre el resultado de las elecciones, el profeta dio a conocer lo que se transformaría en una de las maldiciones más famosas de la historia de ese país. Aquel general Harrison, asesino de su hermano, se había postulado a la presidencia de los Estados Unidos y los presentes le preguntaron cuál sería su posición al respecto, a lo cual contestó: Harrison no ganará ese año el puesto de gran jefe, pero ganará la próxima vez. Y cuando lo haga, él no terminará su periodo. Morirá en ejercicio. Uno de los presentes objetó, puesto que ningún presidente había muerto en ejercicio hasta entonces. Y el profeta continuó: Pero les digo que Harrison morirá, y cuando él muera ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años, de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Si bien muchos se tomaron el vaticinio del profeta indio a la broma, en cosa de poco tiempo este se convirtió en realidad, pues William Henry Harrison, noveno presidente de los Estados Unidos, fue el primero en fallecer en su cargo como consecuencia de una fulminante neumonía en abril de 1841, a solo un mes de comenzado su mandato, inaugurando con su deceso una larga tradición de presidentes estadounidenses fallecidos cada 20 años mientras ejercían el poder. A esto se le conoce como el factor cero. Después de la muerte de Harrison, elegido como presidente en 1840, 2 décadas después Abraham Lincoln, elegido en 1860, fue asesinado en el Teatro Ford después de que John Wilkes Booth, un simpatizante de los sudistas, le disparara a quemarropa el 15 de abril de 1865. En 1880 fue electo James Garfield. Moriría también asesinado en julio de 1881 por 2 disparos proporcionados por Charles Jules Guiteau, un buscador de cargos y prebendas que se había sentido desilusionado con el presidente porque no le había otorgado un puesto consular. 20 años más tarde, se repetirían estos mismos hechos. En 1900, William McKinley fue elegido presidente para un segundo mandato, pero solo duró un año al frente del país, puesto que, en noviembre de 1901, mientras participaba en una conferencia sobre comercio exterior celebrada en Buffalo, Nueva York, fue tiroteado 2 veces por el anarquista Leon Czolgosz, quien había estado esperando al presidente con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. Más de 2 décadas después, Warren G. Harding, presidente entre 1920 y 1923, también pereció cuando estaba al mando del país debido a un paro cardíaco que sufrió en julio de 1923, manteniendo viva la supuesta profecía de Tecumseh. El presidente Franklin Roosevelt, elegido en 1940 para su tercer mandato, sufrió por su parte una hemorragia cerebral masiva en abril de 1945 que le causó la muerte cuando todavía estaba en el cargo.
Casi 2 décadas más tarde, el presidente John Kennedy, elegido presidente en 1960, fue víctima de un presunto complot el 22 de noviembre de 1963. Varios disparos, provenidos de diversas partes, cegaron la vida del presidente, convirtiéndolo en el más célebre magnicidio que recuerde el siglo XX. El presidente Ronald Reagan fue el primer presidente de los Estados Unidos que sobreviviría a la maldición de Tecumseh, aunque a los pocos meses de asumir el poder, sufrió un atentado que casi le costó la vida. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley, un hombre con problemas mentales que estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster y la película Taxi Driver, le disparó a su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington, D.C. La bala disparada por Hinckley perforó un pulmón del presidente Reagan, quien para entonces tenía 70 años y se detuvo a solo 2,5 centímetros de su corazón, lo que le permitió mantenerse con vida. Para los estudiosos de la profecía de Tecumseh, la razón de la invulnerabilidad de Ronald Reagan a la maldición amerindia estuvo en los esfuerzos de su mujer, Nancy Reagan, conocida por ser muy supersticiosa y haber acudido a astrólogos con cierta frecuencia. Así, con la ayuda de estos, habría conseguido ponerle fin a la maldición. El siguiente presidente que debía haberse afectado por la maldición de Tecumseh fue George W. Bush. También completó sus 2 mandatos sin perder la vida, pese a que en el año 2005, el georgiano Vladimir Arutyunian lanzó una granada de combate contra él mientras daba un discurso en la Plaza de la Libertad en Tiflis, la capital de Georgia. La granada, según indicó la policía en esa oportunidad, pese a que no tenía el anillo de seguridad puesto, no explotó por pura casualidad. Al parecer, la presunta maldición se rompió con Reagan, puesto que no ha muerto ningún presidente en ejercicio desde entonces. Sin embargo, los atentados estuvieron presentes. ¿Será entonces que la maldición es o fue un caso real? Este año termina en 0. Y también se celebran las elecciones de Norteamérica. ¿Acaso el presidente Donald Trump, el cual se lanza a reelección, será víctima del factor 0? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Así me ayudas a crecer y poder seguir haciendo videos de este tipo. Si tienes alguna historia curiosa, pues déjamelo en los comentarios o escríbeme al correo que ves en pantalla. Agrégate a mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Abajo en la descripción están los links. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Logos.